Si sostienes la mirada y el compromiso durante las próximas semanas, no solo cambiarás de hábitos, vas a demoler la versión de ti que ya no te sirve. No se trata de una mejora superficial, se trata de una metamorfosis en la raíz. Te volverás irreconocible, no por cómo te ves, sino por el peso de tu presencia. Las personas notarán que algo en tu mirada ha cambiado, que tus palabras tienen más filo y tu silencio más autoridad. Pero antes de que el mundo lo note, tú sentirás el regreso de tu propia fuerza. Este camino es para la mujer que sabe que puede más. Para esa que, en el ruido de su rutina, escucha un susurro que le dice: hay alguien más firme y más segura viviendo dentro de ti. No te has perdido, simplemente te has fragmentado. Has pasado años adaptándote, sosteniendo mundos ajenos, cediendo espacios y sobreviviendo a base de resiliencia, pero olvidaste fortalecer tu propia estructura interna. Te convertiste en un refugio para todos, menos para ti misma. Entiende esto: la transformación real no nace de la motivación pasajera ni de un video que te emociona hoy y olvidas mañana. La motivación es un vapor, la estructura es acero. El estoicismo no es frialdad, es libertad. Es el arte de dejar de ser una hoja arrastrada por el viento de las emociones ajenas para convertirte en la montaña que observa la tormenta pasar. Eso es lo que el estoicismo siempre enseñó, y es lo que pocas mujeres aplican de verdad. Al seguir este plan estoico de forma progresiva, semana tras semana, empezarás a notar cambios concretos. Tu mente se volverá más clara. Tus emociones perderán el poder de desestabilizarte. Tus decisiones se volverán más firmes. La forma en que te posicionas en las relaciones, en el trabajo y contigo misma comienza a cambiar, y ese cambio no pasa desapercibido. El resultado no es solo sentirse mejor, es volverse nueva, dejar de reconocerse en la versión antigua. Aquella mujer que se desgastaba, que dudaba demasiado, que toleraba lo que no debía, empieza a quedarse atrás. En su lugar surge otra, más centrada, más disciplinada, más respetada por ti y por quienes te rodean. Si aplicas esto con seriedad, al final de este periodo no solo percibirás evolución, mirarás hacia atrás y entenderás que ya no aceptas vivir como antes. Pero también te pido que te suscribas, le des un me gusta al video, actives la campanita y compartas. No esperes más y sumérgete en el cambio, todo depende de ti. Antes de mostrarte el plan, necesito explicarte algo que cambia completamente el juego, porque te va a ahorrar meses, a veces años de frustración. La mayoría de las personas no fracasa porque no quieren lo suficiente. Fracasan porque intentan cambiar de la manera equivocada. Confunden transformación con entusiasmo y confunden disciplina con presión. Al principio, casi todo cambio parece fácil, porque existe una energía inicial. Te sientes animada, determinada, decides que ahora sí organizas algunas cosas, te prometes a ti misma que vas a ser diferente y por algunos días realmente lo eres. Pero luego llega la vida real, el cansancio, el estrés, la rutina, las exigencias, las preocupaciones, el humor fluctuante, el día en que no dormiste bien, el día en que alguien te provoca, el día en que todo sale mal. Y es ahí cuando la mayoría de las mujeres vuelve al patrón antiguo, no por debilidad, sino por falta de una base interna más fuerte que las circunstancias. Es importante entender que el cerebro humano busca ahorrar energía. Prefiere lo conocido, incluso cuando lo conocido te perjudica. Por eso, cuando intentas cambiar solo con fuerza de voluntad, entras en una lucha desigual contra hábitos que ya están automatizados. Puede que logres ganar por algunos días, pero no lo sostienes el tiempo suficiente como para que se convierta en identidad. Y cuando algo se convierte en identidad, no necesitas empujarte todo el tiempo,
simplemente actúas desde quien eres. El estoicismo enseña exactamente este punto. No controlas el mundo, no controlas el comportamiento de las personas, no controlas los imprevistos, pero sí controlas tu respuesta. Y controlar tu respuesta no es tragarte todo ni ser fría, es ser dueña de tu propio centro. Tener la estructura suficiente para no ser arrastrada hacia abajo por cualquier emoción, cualquier opinión, cualquier situación. Por eso tantas mujeres viven en un ciclo doloroso. Empiezan, paran, vuelven a empezar, se culpan, lo intentan de nuevo y cada intento frustrado va creando una sensación peligrosa de no puedo, no tengo disciplina, no soy constante. Pero el problema rara vez es la incapacidad. La mayoría de las veces es el método. La motivación es inestable. Sube cuando estás entusiasmada y baja cuando estás cansada. La fuerza de voluntad también es limitada. Se agota a lo largo del día y desaparece cuando estás bajo presión. Lo que sostiene una transformación real no es la motivación ni la fuerza de voluntad. Es un sistema simple y progresivo que te guía incluso en los días en que no estás bien, incluso en los días en que no tienes ganas, incluso en los días en que nadie te apoya. Y aquí es donde el cambio empieza a volverse serio, porque cuando tienes un plan, no dependes del estado de ánimo, no dependes de un buen día, no dependes de sentir. Solo necesitas seguir el siguiente paso de la manera correcta durante el tiempo correcto. Así es como una mujer se vuelve irreconocible, no por un gran acto, sino por una secuencia de pequeñas decisiones que se repiten hasta convertirse en carácter, postura y presencia. Entonces, si ya intentaste cambiar y volviste al mismo lugar, quiero que tomes esto como una buena noticia. No es que no puedas, es que aún no tenías la estructura correcta. Ahora que entiendes por qué la mayoría intenta cambiar y acaba volviendo al mismo lugar, se vuelve más fácil comprender la importancia de un plan claro. Sin método, la transformación depende del estado de ánimo del día. Con método sucede incluso cuando la voluntad no aparece. Lo que vas a seguir aquí no es un desafío aislado ni una lista de actitudes sueltas. Es un plan estoico organizado de forma progresiva, donde cada etapa prepara el terreno para la siguiente. Nada fue colocado al azar. Cada semana trabaja un aspecto específico de tu mente, de tus emociones y de tu postura, de modo que el cambio no solo se sienta, sino que se sostenga. 5 semanas no fueron elegidas por motivación simbólica, sino por funcionalidad. Es tiempo suficiente para interrumpir patrones antiguos, crear nuevos hábitos mentales y comenzar a actuar desde una identidad diferente, lo suficientemente corto para no generar abandono y lo suficientemente consistente para producir una transformación real. Durante este periodo dejarás de intentar cambiarlo todo al mismo tiempo y te enfocarás en lo esencial. Cada semana se elimina el exceso, aumenta el control interno y se fortalece la claridad. El resultado no es una versión artificial de ti misma, sino una mujer más firme, más centrada y mucho más difícil de desestabilizar. Este plan exige solo una cosa: compromiso con el proceso. No exige perfección ni un desempeño extraordinario. Si lo aplicas de forma parcial, tendrás resultados parciales. Si lo sigues tal como fue diseñado, el cambio sucede de manera inevitable. Ahora, para que este plan funcione, necesita comenzar por el punto correcto, no por la acción externa. No por la exigencia, sino por la base de todo, la forma en que tu mente funciona en el día a día. Por eso comienzo ya con la primera semana: limpieza interna y control de la mente. Toda transformación verdadera comienza en el lugar que nadie ve,
Antes de cualquier cambio externo, antes de la disciplina, la postura o la acción firme, existe un punto silencioso donde todo se decide, la forma en que piensas cuando nadie está mirando. Por eso, esta primera semana no trata de hacer más, exigirte más o demandar resultados inmediatos. Trata de remover el peso invisible que impide cualquier evolución real. La mayoría de las mujeres cree que está cansada por la rutina, el trabajo, las responsabilidades o las personas a su alrededor. Pero gran parte del cansancio no proviene de lo que ocurre fuera, proviene de lo que sucede dentro, del diálogo interno constante, de las quejas silenciosas, de la repetición mental de problemas que ya pasaron y de situaciones que quizá nunca ocurran. Esa sobrecarga mental consume energía, claridad y fuerza emocional y hace que cualquier intento de cambio parezca pesado y difícil. El estoicismo enseña que no somos perturbados por los acontecimientos, sino por el significado que les damos. Esto no es una frase bonita, es una constatación práctica. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de maneras completamente diferentes. La diferencia no está en el evento, sino en la mente que lo interpreta. Por eso, si no aprendes a organizar tus pensamientos, cualquier plan de cambio comienza condenado al desgaste. En esta primera semana, el objetivo es simple, pero profundo. Interrumpir el patrón automático de pensamientos que te debilitan. No se trata de fingir positividad ni de ignorar problemas reales. Se trata de aprender a no alimentar mentalmente todo aquello que drena tu energía sin ofrecer solución. Observa con honestidad cómo funciona tu mente a lo largo del día. ¿Cuántas veces revives conversaciones antiguas? ¿Cuántas veces anticipas problemas que aún no han ocurrido? ¿Cuántas veces te criticas con dureza por errores pequeños? ¿Cuántas veces te quejas en voz alta o internamente de situaciones que están fuera de tu control? Este movimiento es tan automático que muchas mujeres ni siquiera perciben cuánto están atrapadas en él, pero es exactamente eso lo que necesita ser. Interrumpido ahora. Durante esta semana no intentarás dejar de pensar. Eso sería imposible. Lo que vas a aprender es a no identificarte con todo lo que surge en tu mente. Los pensamientos no son órdenes, las emociones no son comandos. El estoicismo enseña que entre el estímulo y la reacción existe un espacio, y es en ese espacio donde vive tu libertad. Cada vez que surja un pensamiento negativo, una crítica interna, una queja, una anticipación ansiosa, el ejercicio es simple. Observar, no discutir, no justificar, no hundirte en él, solo reconocer esto es un pensamiento, no un hecho. Ese pequeño distanciamiento ya debilita el poder que tiene sobre ti. Otro punto fundamental de esta semana es reducir drásticamente la queja. No porque quejarse sea incorrecto, sino porque quejarse entrena tu mente a enfocarse en lo que está fuera de tu control. Cuanto más te quejas, más tu atención se fija en el problema, y aquello que recibe atención constante crece dentro de ti. Al reducir la queja ocurre algo interesante. Tu mente comienza casi de forma natural a buscar soluciones o a aceptar lo que no puede cambiarse sin tanto desgaste emocional. Esto no te vuelve pasiva, te vuelve estratégica. Empiezas a gastar menos energía emocional en lo que no depende de ti y comienzas a recuperar fuerza para aquello que realmente puede transformarse. En esta primera semana también es importante observar el tono con el que te hablas a ti misma. Muchas mujeres son extremadamente comprensivas con los demás, pero duras, impacientes e incluso crueles consigo mismas. El crítico interno funciona como un sabotador silencioso. No te corrige, te paraliza. El estoicismo no defiende la indulgencia, sino la justicia. Y la justicia comienza por reconocer los errores sin destruirte por ellos.
Cuando cometes un error, el ejercicio no es castigarte mentalmente, sino aprender. Preguntarte, ¿qué está bajo mi control aquí? ¿Y cuál es la respuesta más racional que puedo dar ahora? Este cambio de postura mental reduce la ansiedad, aumenta la claridad y fortalece tu confianza interna. A lo largo de este periodo puedes notar algo curioso. Cuando la mente empieza a calmarse, el mundo parece menos caótico. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque dejaste de amplificarlos internamente. La vida continúa con desafíos, pero ya no te sientes arrastrada por ellos. Esta limpieza interna es la base de todo lo que viene después. Sin ella, la disciplina se vuelve peso, el autocontrol se vuelve represión, el cambio se vuelve esfuerzo excesivo. Con ella, las próximas semanas se vuelven más naturales, más sostenibles y mucho más eficaces. Al final de esta primera semana, tal vez aún no te sientas irreconocible y eso es esperable. Lo que vas a sentir es algo más sutil, pero esencial, más espacio interno, más claridad, menos ruido y reactividad. Y esa es la base de la mujer que está siendo construida, porque nadie se vuelve irreconocible intentando controlar el mundo. La transformación comienza cuando aprendes a controlar tu propia mente. Semana 2. Autocontrol y disciplina diaria. Después de organizar la mente y reducir el ruido interno, algo importante empieza a suceder. Comienza a saber con mayor claridad dónde estás perdiendo energía todos los días. Y es exactamente ahí donde entra la segunda semana, porque la claridad sin acción no transforma, solo revela. El cambio real comienza cuando aprendes a actuar, incluso cuando no tienes ganas. El autocontrol no es rigidez, frialdad ni represión emocional. El autocontrol es libertad. Es la capacidad de no ser gobernada por impulsos momentáneos, por emociones pasajeras o por la comodidad inmediata. El estoicismo siempre dejó esto claro. Quien no se domina a sí misma termina siendo dominada por todo lo que ocurre a su alrededor. En esta segunda semana el enfoque no es hacer grandes cambios ni asumir compromisos exagerados. El enfoque es simple y profundo. Dejar de negociar contigo misma. La mayoría de las mujeres no falla por falta de conocimiento. Fallan porque todos los días hacen pequeños acuerdos silenciosos que debilitan su disciplina. Hoy lo hago mañana, solo esta vez. Después lo compenso. Ahora no es el mejor momento. Estas negociaciones parecen inofensivas, pero son las que construyen el patrón de inestabilidad. La disciplina diaria no nace de grandes decisiones, sino de pequeñas elecciones repetidas con constancia. Cuando aprendes a cumplir lo básico que te prometiste a ti misma, algo cambia internamente. Tu confianza crece. No porque todo haya salido bien, sino porque empezaste a confiar en tu propia palabra. Durante esta semana observarás con atención los momentos en los que sientes resistencia interna, esos instantes en los que surge el deseo de posponer, evitar, abandonar o distraerte. El ejercicio no es eliminar la resistencia, sino actuar a pesar de ella. El estoicismo enseña que la incomodidad no es una señal para detenerse. Muchas veces es solo la señal de que estás saliendo de un patrón antiguo. Esto puede aparecer en cosas simples. Levantarte cuando el cuerpo pide algunos minutos más. Cumplir una tarea incluso sin entusiasmo. Mantener un límite que sueles romper. Decir no cuando el impulso es ceder. Cada vez que actúas con autocontrol, incluso en algo pequeño, fortaleces una parte interna que estaba debilitada. Es importante entender que la disciplina no es intensidad. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que necesita hacerse todos los días, sin dramatizar. Cuando exageras en la exigencia, creas rechazo.
Cuando construyes una rutina simple y posible, creas constancia. El estoicismo valora el camino del medio. Firmeza sin violencia interna, compromiso sin agotamiento. En esta semana también comienzas a percibir cómo muchos impulsos no son necesidades reales, sino hábitos emocionales. Deseo de distraerte todo el tiempo, de buscar comodidad inmediata, de evitar el silencio, de consumir algo para aliviar una sensación interna. Cuando no cedes automáticamente a esos impulsos, descubres algo poderoso. Pasan, las emociones vienen y van, los deseos surgen y desaparecen, pero la postura que eliges sostener construye en quien te conviertes. Otro punto central de esta semana es aprender a soportar pequeñas incomodidades sin huir de ellas. El estoicismo llama a esto entrenamiento de la fortaleza interior. No se trata de buscar sufrimiento, sino de no depender exclusivamente de la comodidad para funcionar. Cuando aprendes a tolerar la incomodidad, te vuelves manipulable por las circunstancias, por las personas e incluso por ti misma. La disciplina diaria crea algo que ninguna motivación crea: estabilidad interna. Empiezas a sentirte más segura, no porque todo esté bajo control, sino porque tú lo estás. Esa sensación cambia la forma en que caminas, hablas, decides y te posicionas. Y ese cambio empieza a ser percibido por los demás, incluso si no saben explicar exactamente por qué. Al final de esta segunda etapa, la transformación comienza a volverse más visible. Aún no has llegado al punto final, pero algo ya cambió de manera irreversible. Dejaste de ser rehén del impulso inmediato. Tu palabra pasó a tener más peso para ti misma. Tu presencia se volvió más firme, tu postura más consistente. Esta es la base de la nueva versión en la que te convertirás. No aquella cambia de una sola vez, sino aquella que aprende a gobernarse todos los días en silencio, con constancia. Porque cuando te dominas a ti misma, el mundo pierde el poder de desorganizarte. Semana 3. Desapego y fuerza emocional. Después de organizar la mente y fortalecer la disciplina diaria, comienzas a notar algo con mayor claridad. Muchas de las cosas que más te desgastan no son situaciones externas, sino apegos internos, expectativas, necesidades emocionales, deseos de control, miedo a perder, miedo a desagradar, miedo a quedarte sola, miedo a no ser suficiente. Aquí es donde entra la tercera semana, porque sin desapego emocional no existe libertad real. El estoicismo enseña que no sufrimos porque sentimos, sino porque nos aferramos. Nos aferramos a la idea de cómo deberían actuar las personas, de cómo debería suceder la vida, de cómo los demás deberían tratarnos. Y cuando la realidad no corresponde a esas expectativas, surgen la frustración, la ansiedad y el desgaste emocional. El problema no es desear o preocuparse, el problema es depender emocionalmente del resultado. En esta semana el enfoque no es volverte fría, distante o indiferente. Es volverte lo suficientemente fuerte como para no ser gobernada por la necesidad. La fuerza emocional nace cuando aprendes a involucrarte sin perderte, a amar sin anularte, a preocuparte sin destruirte. Observa con honestidad donde aún dependes demasiado. Puede ser la necesidad constante de aprobación, el miedo exagerado a perder a alguien, la dificultad para aceptar cambios, la tendencia a adaptarte siempre para mantener vínculos, incluso cuando eso cuesta tu paz. Estos apegos no surgen por debilidad, sino por patrones emocionales antiguos, y los patrones pueden transformarse. Durante esta semana practicarás algo fundamental: aceptar la impermanencia. Las personas cambian, las relaciones cambian, las circunstancias cambian. Cuanto más luchas contra eso, más sufres. El estoicismo no enseña resignación pasiva, sino aceptación racional.
Aceptar no es estar de acuerdo, es dejar de gastar energía intentando controlar lo que no está bajo tu dominio. Cuando aceptas que no controlas a los demás, ocurre algo curioso. Comienzas a posicionarte mejor porque dejas de actuar por miedo y pasas a actuar por elección. Dejas de explicarte en exceso, dejas de justificarte todo el tiempo, dejas de moldearte para encajar en lugares que no respetan quién eres. En esta tercera parte también entra el desapego material y simbólico, no solo de objetos, sino de hábitos que funcionan como muletas emocionales. El uso excesivo de distracciones, la necesidad constante de estímulo, el impulso de llenar cualquier vacío con consumo, conversación o validación externa. Cuando reduces estas dependencias, descubres algo poderoso. Eres más suficiente de lo que imaginabas. El ejercicio aquí no es radical, sino consciente. Cada vez que surja el impulso de apegarte, ya sea una respuesta inmediata, a una garantía emocional o a una expectativa, haces una pausa, observas y eliges no actuar automáticamente. Ese pequeño espacio entre el impulso y la acción fortalece tu autonomía emocional. Con el paso de los días, comienzas a notar un cambio sutil, pero profundo. Situaciones que antes te sacudían pierden fuerza. Las opiniones ajenas dejan de tener tanto peso. Los silencios ya no se interpretan como rechazo. Las ausencias no generan desesperación. Comienzas a sentir algo raro, estabilidad emocional. Esta estabilidad no significa ausencia de sentimiento, significa presencia de eje. Sientes pero no te pierdes. Te importa, pero no te anulas. Te involucras, pero no te atas. Y esta postura cambia completamente la forma en que eres percibida. Las personas emocionalmente dependientes transmiten inseguridad incluso cuando intentan parecer fuertes. Las personas emocionalmente estables transmiten respeto incluso cuando no dicen nada. El desapego no aleja, organiza, filtra, redefine el tipo de relación que aceptas mantener. Al final de esta semana, algo comienza a hacerse evidente. Ya no reaccionas con urgencia emocional, respondes con claridad. No intentas retener lo que quiere irse. No fuerzas lo que no fluye. No te disminuyes para ser elegida. Y este cambio interno tiene un efecto directo en tu comportamiento externo. Aquí es donde muchas mujeres empiezan a escuchar comentarios como: estás diferente, pareces más tranquila, estás más segura, y no saben explicar exactamente qué cambió, pero lo sienten porque la fuerza emocional no hace ruido, se impone en silencio. Esta es una de las etapas más importantes del plan porque te prepara para algo esencial: ser respetada sin necesidad de exigirlo. Cuando no dependes, eliges. Cuando eliges, te posicionas. Y cuando te posicionas con calma y firmeza, el mundo responde de manera diferente. Semana 4. Postura, presencia y autorrespeto. Después de organizar la mente, fortalecer la disciplina y desarrollar el desapego emocional, algo comienza a cambiar de forma natural: la manera en que ocupas el espacio. Esta etapa no trata de aprender técnicas externas que no generan resultados duraderos. Trata de permitir que todo lo que fue construido internamente se manifieste por fuera, de forma coherente, firme y silenciosa. La postura no es solo cuerpo, la presencia no es solo apariencia, el autoreto no es arrogancia. Estas tres cosas nacen del mismo lugar: la claridad interna de quién eres y de lo que ya no aceptas. Cuando esa claridad se instala, no necesitas convencer a nadie. Tu comportamiento lo hace por ti. El estoicismo enseña que la verdadera dignidad no depende de la opinión ajena, nace de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. En esta semana, comienzas a alinear estas tres dimensiones y ese alineamiento lo cambia todo.
Observa cómo las personas emocionalmente inestables intentan compensar eso con exceso de palabras, explicaciones largas, justificaciones constantes y una necesidad casi automática de agradar. En cambio, la persona centrada habla menos, elige mejor el momento para posicionarse y no siente la urgencia de explicarse todo el tiempo. Esto no es frialdad, es presencia. Durante esta semana prestarás atención a la forma en que te comunicas, no solo a lo que dices, sino a cómo lo dices, el tono, el ritmo, el silencio entre las palabras. Muchas mujeres perdieron autoridad, no porque dijeron algo incorrecto, sino porque dijeron demasiado. El silencio bien colocado, cuando nace del autocontrol y la claridad, comunica más que cualquier discurso. La postura también es saber sostener la incomodidad de no ser comprendida de inmediato. Cuando te respetas, no necesitas convencer. Te expresas cuando es necesario y te retiras cuando percibes que estás hablando con alguien que no está dispuesto a escuchar. Eso preserva tu energía y refuerza tu posición. En esta cuarta semana entra un punto esencial: los límites. Los límites no son muros agresivos ni castigos emocionales. Son señales claras de dónde terminas tú y comienza el otro. No necesitan ser anunciados con enojo. Muchas veces se manifiestan simplemente cuando dejas de tolerar lo que antes tolerabas. Puedes notar que a medida que tu postura cambia, algunas personas se extrañan, no porque te hayas vuelto peor, sino porque dejaste de ser predecible. Cuando no te explicas tanto, no te justificas tanto y no te doblas automáticamente, el entorno se reorganiza a tu alrededor. Algunas relaciones se ajustan, otras se alejan y eso forma parte del proceso. El autorrespeto también aparece en las pequeñas elecciones diarias, en el cuidado del tiempo, en el tipo de conversación que aceptas mantener, en la forma en que respondes a las provocaciones, en el momento en que decides retirarte en lugar de discutir. Cada una de estas elecciones refuerza internamente el mensaje de que te tomas en serio. El estoicismo enseña que no controlas el comportamiento de los demás, sino tu propia conducta. Y cuando ésta se vuelve firme, coherente y serena, el respeto surge como consecuencia, no porque lo exijas, sino porque tu presencia establece un estándar. En esta semana también comienzas a percibir el impacto de tu lenguaje corporal. Cómo entras en un ambiente, cómo te sientas, cómo miras, cómo escuchas. La presencia no es rigidez, es conciencia. Cuando estás plenamente en el momento, sin dispersión excesiva, sin ansiedad, sin necesidad de aprobación, eso se percibe de inmediato. Es común en este punto del proceso que la mujer se sienta más segura, incluso en silencio, menos necesidad de demostrar algo, menos miedo a ser malinterpretada, menos urgencia por llenar espacios vacíos. Esto no te aleja de las personas correctas, al contrario, acerca a quienes respetan la madurez emocional. Otro aspecto importante de esta semana es aprender a no reaccionar automáticamente. No toda provocación merece respuesta. No todo comentario pide defensa. No toda crítica exige explicación. El autocontrol desarrollado en las semanas anteriores ahora se manifiesta como la elección consciente de cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Esta selectividad fortalece tu presencia porque dejas de ser reactiva y pasas a ser estratégica. Y la estrategia aquí no es manipulación, es la claridad de saber qué vale tu energía y qué no. Al final de este periodo, algo comienza a hacerse evidente. Ya no necesitas imponerte, tu postura lo hace. Ya no necesitas defenderte todo el tiempo, tu coherencia habla por ti. No necesitas esconderte ni exhibirte. Ocupas tu espacio con naturalidad. Es en este punto cuando muchas mujeres se dan cuenta de que de hecho se están volviendo irreconocibles.
no porque hayan cambiado quienes son, sino porque dejaron de disminuirse. El autorrespeto lo reorganiza todo. La forma en que te tratas, la forma en que los demás te tratan y el tipo de vida que comienzas a construir. Semana 5. Consciente e identidad nueva. No se trata de aprender algo nuevo, se trata de asumir quién te has convertido. Es aquí donde la transformación deja de ser un proceso interno y pasa a manifestarse como identidad. La identidad no es lo que dices que eres. La identidad es lo que haces cuando nadie está mirando. Es el patrón de decisiones que repites incluso en los días comunes, incluso cuando no hay aplausos, reconocimiento ni recompensa inmediata. Por eso esta semana está dedicada a la acción consciente, aquella que nace de la claridad, no de la impulsividad, de la firmeza, no de la ansiedad. A lo largo de las semanas anteriores, aprendiste a reaccionar menos y a observar más. Aprendiste a no depender emocionalmente del resultado. Aprendiste a posicionarte sin agresividad. Ahora, el desafío es alinear todo eso en decisiones prácticas, no decisiones grandiosas, sino decisiones consistentes. Aquí es donde muchas transformaciones fracasan, porque la persona incluso cambia por dentro, pero continúa actuando como antes, por hábito, miedo o comodidad. En esta semana comienzas a actuar a partir de una pregunta simple y poderosa. ¿Qué haría la mujer en la que me estoy convirtiendo en esta situación? Esa pregunta lo cambia todo. Desplaza tus decisiones del pasado al presente consciente. En lugar de actuar por impulso, por miedo a desagradar o por necesidad de aprobación, pasas a actuar por coherencia con la identidad que construiste. Esto aplica a conversaciones, decisiones profesionales, relaciones, límites e incluso pequeños hábitos del día a día. La acción consciente también significa dejar de postergar lo que sabes que necesitas hacer, no con prisa ni con ansiedad, sino con compromiso. El estoicismo enseña que el momento correcto para actuar es siempre ahora, no porque todo esté perfecto, sino porque esperar no te fortalece. Cada vez que actúas alineada con tus principios, refuerzas internamente quién eres. Cada vez que postergas, debilitas esa construcción. Otro punto central de esta semana es abandonar definitivamente el papel de espectadora de tu propia vida. Dejas de esperar que las circunstancias cambien, que las personas cambien o que el coraje aparezca por sí solo. El coraje surge después de la acción, no antes. Cuando actúas incluso con miedo, el miedo pierde poder. Cuando te posicionas incluso con incomodidad, la incomodidad disminuye. Aquí es donde la mujer se vuelve irreconocible, no porque todo se haya vuelto fácil, sino porque ya no se ve como víctima de las circunstancias. Entiende que no controla todo, pero controla su conducta, y esta conciencia trae una profunda sensación de dignidad y fuerza interna. En esta quinta semana también comienzas a notar que no necesitas anunciar tu cambio, no necesitas explicar quién te has convertido. Las personas lo perciben por tu comportamiento, por la forma en que decides, por lo que aceptas y por lo que rechazas, por la tranquilidad con la que sigues tu camino sin pedir permiso. Esta es la marca de la identidad nueva. Herencia. Lo que piensas, sientes y haces empieza a avanzar en la misma dirección. Ya no existe la sensación constante de conflicto interno. Esto no significa ausencia de dudas, sino presencia de eje. Sabes dónde estás y hacia dónde te diriges. Al final de esta parte algo se vuelve claro. Ya no necesitas esforzarte para ser quien te estás convirtiendo. Esa versión ya comenzó a estabilizarse. Volver a lo que eras antes empieza a parecer extraño, incómodo, incompatible. Y eso es lo que hace que la transformación sea irreversible. No te volviste irreconocible porque cambiaste tu apariencia, tu rutina o tu vida de la noche a la mañana.
Te volviste irreconocible porque cambiaste el lugar desde el que actúas. Y cuando ese lugar cambia, todo cambia con él. Si has acompañado este plan hasta aquí con atención, ya habrás notado que no se trata de cambiar tu vida de forma superficial. Se trata de cambiar el lugar interno desde el que vives. A lo largo de estas semanas, no aprendiste trucos ni fórmulas rápidas. Construiste algo mucho más sólido: claridad mental, disciplina diaria, fuerza emocional, postura firme y acción consciente. Por eso, esta transformación no es ruidosa, no necesita ser anunciada, no depende de validación, se sostiene por sí sola. La mujer que pasa por este proceso no se vuelve irreconocible porque intenta impresionar, sino porque deja de disminuirse, porque ya no reacciona como antes, porque ya no acepta lo que antes aceptaba, porque elige con mayor conciencia y se posiciona con más calma y firmeza. La continuidad de este camino depende de una decisión simple, pero poderosa. Aplicar no todo de una vez, no con prisa, sino con constancia. La mujer que se vuelve irreconocible no es la que hace mucho en poco tiempo, sino la que elige hacer lo esencial todos los días. Si este video te ayuda a ver las cosas de mejor manera e impulso en ti, a cambiar y ser una mejor mujer en esta vida, suscríbete, dale me gusta, comparte el video para que todos reciban su dosis de estoicismo y sean mejores personas cada día. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.